Bueno, bueno, mis amigos, muy buenas tardes. Es un placer empezar la segunda o el segundo webinar de esta serie que es que está realizando y está promoviendo la Cámara de Comercio de Cayambe. Nuestro objetivo es con estos webinars es pues transferir, eh, comunicar, compartir temas tecnológicos, administrativos que están relacionados y son del interés para los emprendedores, sean del tamaño que sean. Es importante indicar que pues el mundo está avanzando muy rápidamente y todos los emprendedores, empresarios tenemos que estar atentos a los cambios, a los desarrollos, a las innovaciones que están realizándose por fuera y que podrían servir para nosotros hacer ajustes o acomodarnos en nuestro quehacer diario. Entonces, hoy día tenemos como invitado a Carlos Torres. Le agradecemos pues su amabilidad de haber aceptado esta invitación. Les cuento un poquito sobre él. Está haciendo o completando sus estudios doctorales en diseño en la Universidad de Palermo. También tiene títulos profesionales en maestría. Es ingeniero en marketing y pues también administrador de empresas. Como profesional, pues es el presidente ejecutivo de Grafito Industria Creativa y pues es una empresa que ya pues tiene larga data, más de 20 años, y que pues ha realizado trabajos en todo lo que significa temas relacionados a marketing y otros que él mismo nos puede comentar. Le agradecemos a Carlos eh, el día de hoy. Él nos va a comentar y específicamente va a tratar un tema muy importante, que es lo que estamos siempre escuchando en todas partes y que pues un poco nos indican que ha revolucionado el mundo empresarial o está revolucionando, empezando a revolucionar el mundo empresarial con este tema de copias 3D, y él nos va a comentar de qué se trata, cómo funciona y en qué nos puede beneficiar. Como siempre, mis amigos, los que están participando, la Cámara de Comercio, pues hace la invitación a todos para que participen de la misma. Aquellos que todavía no son socios se asocian, apenas es un fee o un valor mensual de $5, y con esto van a tener no solamente este beneficio, sino pues otros que siempre pueden ustedes estar mirando en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, website, solamente entrando y buscando Cámara de Comercio de Cayambe. Entonces, sin más retraso, doy la palabra a Carlos. Y como siempre, esto solamente el formato es muy simple. Solamente pueden levantar la mano o escribir en la parte de la derecha de de su computador, haciendo preguntas mientras Carlos va exponiendo, de tal manera de que pues esto pueda ser interactivo y dinámico. Así es que, Carlos, te dejo la palabra y muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Francisco. A ver, lo que he hecho ahora para este webinar es dividir lo que son los modelos de negocio en impresión 3D en una presentación que tendrá tres partes. La primera vamos a hablar rápidamente, de manera muy general y muy básica de lo que es la impresión 3D. En la segunda parte me voy a referir a lo que es también de una manera sencilla y fácil de asimilar lo que es un modelo de negocio. Y finalmente vamos a ver algunos casos o ejemplos de modelos de negocio exitosos basados en impresión 3D. Y mientras, tanto en el chat, al escribir sus preguntas,
van a ir condicionando un poco hacia dónde nos vamos yendo o a qué le podemos algún énfasis mayor. Entonces, sin más, vamos a empezar con esta primera parte. Voy a compartir la pantalla. Em, Acá, a compartir esta. Y empezaríamos con esta pregunta, que es la que nos genera la primera inquietud. ¿Qué es la impresión 3D? Bueno, la impresión 3D también está conocida como fabricación aditiva. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros métodos de fabricación donde se sustrae material, como cuando se corta, se talla, se desbasta un material, ejemplo de la carpintería, o en formas de producción donde un material se fabrica al mismo tiempo que el producto, como el cemento o la arcilla. En el caso de la fabricación aditiva, se añade material a, a otro material para ir formando capa por capa un nuevo producto. Entonces, impresión 3D y fabricación aditiva son sinónimos y se usan o se tienden a usar de manera indistinta. En la práctica, la fabricación aditiva se ha ido más hacia los métodos industriales, o es el término que se utiliza para referirse a métodos de producción más bien industrial, y la impresión 3D a métodos de fabricación aditiva más bien de corte doméstico o comercial. Es esto, básicamente tenemos una boquilla que va depositando material capa por capa para ir formando un objeto, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una máquina, aquí está la boquilla, y lo que va haciendo es sobre una mesa en la que se puede mover en diferentes ejes, todo esto va formando capa por capa un objeto. Hay varias tecnologías. Las primeras o las de mayor complejidad trabajan con un polvo al que capa por capa se le va con un rayo láser soldando o fundiendo para ir formando el objeto a partir de esta cama de material en polvo, generalmente metálico o plástico. Y las tecnologías más comunes o de alcance que son más baratas y que han sido difundidas más a nivel mundial porque son de consumo, es decir, cualquier persona puede comprar un equipo de estos y tenerlo en su casa funcionando a un costo o a una inversión relativamente baja, a un costo de operación muy bajo y a un costo de mantenimiento realmente bajo. Entonces, si bien el costo de inversión es asequible, no más que una impresora de escritorio convencional para tinta y papel, ¿no? Entonces, estas dos tecnologías son las que ahora están en este mercado de consumo y a las que me voy a referir más el día de hoy, porque son las que podrían acceder cualquier persona sin mayor problema. Existen máquinas, se venden libremente en el país, existen muchos repuestos, suministros y mantenimiento, por lo tanto, esto es lo que está al alcance de la mano con inversiones bajas y con tecnología que ya está o que ya ha penetrado los hogares. No, a la izquierda tenemos una máquina de resina que lo que hace es tener esta tina que está en la parte inferior con resina líquida, un plástico líquido, y una cama que la vemos en la parte superior, que con una luz se va endurando la resina, la cama sube un nivel, cada vez la luz endura otra capa de resina y así va formando el objeto que podemos ver ahí colgado. Lo forma de manera invertida. Y a la derecha tenemos una impresora, el modelo más común de impresora, que es esta impresora de filamento, que lo que tiene es una boquilla y va metiendo un filamento plástico, un rollo de material de uniforme, en general algo más de 1 milímetro, y va formando capa a capa sobre esta cama el objeto, lo que vimos en el video anterior. Con este sistema se pueden llegar a formas complejas, como lo tenemos aquí en el ejemplo. Esta es una grifería formada, es hueca por dentro. Toda esta estructura en forma de cuadrados
tiene estos tubos huecos y el agua pasa por el interior de los tubos, ¿no? Estas formas no se podrían fabricar fácilmente con otros métodos de producción. De hecho, hay algunas que serían imposibles con otros métodos de producción. Requerirían moldes muy complejos. Entonces, estas formas lo que nos permiten ahora es hacer piezas únicas sin necesidad de un molde o series como las que tenemos aquí arriba a la izquierda de una misma pieza repetidas veces o inclusive otros materiales, es decir, podemos no tener filamento. Acá en la parte inferior derecha tenemos una máquina de comida que lo que tiene acá es un depósito donde se puede meter la comida en forma de puré y la va presionando por una boquilla, dando forma al alimento. Generalmente se usa con purés, se usa con gelatinas y con chocolate sobre todo. Bien, voy a compartir ahí y esta es la primera. Ahí estoy. Ya, esta es un poco la primera introducción para ver qué es una impresora 3D, qué es la impresión 3D, ¿no? Esto de poder fabricar capa por capa un objeto y los diferentes tipos básicos que tenemos, estas que funcionan con polvo, las que funcionan con resina y las que funcionan con filamento. Y me voy a referir ahorita a estas últimas, a estas que funcionan con un filamento. Bueno, habíamos visto que pueden tener comida, que se puede tener, déjenme salir de acá de la pantalla grande, ya. Pero dentro del mismo sistema, esta de filamento, lo que vamos a tener es una variedad de materiales. Entonces ahorita voy a hablar de los materiales. El más común que se utiliza es el PLA. Es un filamento que viene así, todas vienen con el mismo diámetro, con un pequeño hilo grande, vienen en carretes. Y en estos carretes, el material más común, como digo, es el PLA. El PLA es un ácido poliláctico. El ácido poliláctico se puede obtener del suero de leche, pero se obtiene habitualmente del almidón de maíz. Es, por lo tanto, un bioplástico. Sabemos que todos los plásticos tienen un origen orgánico, pero la mayor parte de los plásticos de masa o plásticos de consumo actualmente provienen del petróleo, pero estos provienen de fuentes más bien vegetales en su gran mayoría, y en algunos casos como este pueden venir también de fuentes animales como la leche. El almidón de maíz es el material con el que más se produce ácido poliláctico y le damos algunas propiedades. Es apto para usar con alimentos, es muy trabajable, barato y biodegradable. Esto biodegradable también requiere unas ciertas condiciones de temperatura, presión y demás para poderse degradar, pero es también considerado biodegradable. Es el material más común y es con el que se utilizan por su facilidad de fabricación y por su precio, es el que más se consume, ¿no? Y se hacen piezas de cualquier forma y tamaño, tiene una gran facilidad de trabajo. Aquí podemos ver, por ejemplo, una pieza que tiene mecanismos dentro, una caja que se puede abrir o cerrar al girar una parte de la caja. Toda esta fue armada en una sola pieza. Si queremos hacerla por otro sistema, habría que poner muchos moldes, partes y piezas. Acá no. Acá podemos evitar el proceso de ensamblado y evitar el proceso de moldeo. Partimos de un archivo, no de un molde, lo cual es mucho más fácil de fabricar, de transportar. Se envía por correo electrónico y cualquier persona en su casa recibe el archivo y puede imprimir. Sí, no necesitamos un molde, con lo cual tenemos grandes ventajas ambientales. No hay que trasladar material, se puede fabricar cerca del lugar donde se requiere. Y también no hay estos procesos de inversiones grandes y de economías de escala. Se puede fabricar una sola pieza o varias piezas con diferentes propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de exactamente la misma caja, pero con diferentes colores, personalizada. Eso se puede lograr gracias a que el archivo es editable. Entonces no tenemos este problema de tener que fabricar 1 tonelada o 2 de las mismas piezas para amortizar un molde, ¿no?
Entonces, el PLA es el que nos permite hacer esto en casa, en una impresora abierta como la que vimos o como la que tengo aquí a mis espaldas, aquí atrás. Ahí, se puede ver ahí. Son impresoras que cuestan menos de $500 y que no requieren ninguna condición especial, ni de energía, ni de temperatura, ni de ambiente, ni de ventilación para operar. Así, pueden ponerse sobre la mesa de un escritorio y funcionar sin ninguna condición adicional. Entonces, cualquiera en su casa puede tener un equipo de estudio y empezar a fabricar objetos. El siguiente material más común que tenemos tiene una pequeña diferencia, es este, no sé si se nota, pero brilla más y tiene la capacidad de ser también transparente. Aquí hay otro que es el mismo, es el PETG. El PET es polietileno tereftalato, es el que se utiliza con los envases retornables de bebidas gaseosas, por ejemplo. Es un material también apto para usarse con alimentos, es el más apto de todos para usarse con alimentos. Tiene propiedades ópticas interesantes, tiene brillo, tiene transparencia y tiene la posibilidad también de ser trabajado con las mismas condiciones del PLA. Un poco más caro, un 50% más caro en el mercado ecuatoriano, pero con la misma facilidad y los mismos equipos de trabajo con el PLA. Una máquina doméstica cualquiera puede trabajar también con este material. Entonces, tenemos dos materiales de entrada que nos permiten tener variedad de colores, gran variedad de opacidad, desde un objeto completamente opaco, pasando por un translúcido a un objeto completamente transparente, que pueden estar en contacto con alimentos que son duraderos, como el caso del PET, o que son biodegradables, como el caso del PLA, de manera que podemos tener las combinaciones que queramos para nuestro objeto. Tengo otros ejemplos acá de materiales. Este es un material en un filamento, no sé si se nota claramente el color, pero es del color de la madera. Lo que tiene es polvo de madera incorporado y dependiendo la temperatura a la que esté la máquina, este polvo va adquiriendo una tonalidad a mayor temperatura más oscura. Entonces podemos simular vetas de la madera o diferentes colores de maderas a partir de un material. Este es un producto que viene tanto en resinas como el PLA y como el ABS. El ABS es el siguiente material que les quiero mostrar. Es un material que es mucho más resistente. Los bloques de Lego, por ejemplo, son de PLA. Uno les pisa y duran años y siguen estando tal cual. Y no tienen desgaste, tienen esta misma capacidad de ensamblarse unos sobre otros y conservan esa propiedad de mantener sus dimensiones durante mucho tiempo, aun cuando estén en condiciones extremas de temperatura. Por ejemplo, un niño deja sus juguetes dentro de un automóvil, estos no se ven afectados por el calor, siguen funcionando tal cual y son muy resistentes a esfuerzos mecánicos, sobre todo. Entonces, el ABS es el siguiente material. Este es más sensible a los cambios de temperatura, por lo tanto, va a requerir unos equipos cerrados. Voy a mostrar aquí. Ahí, esta máquina es una máquina hecha para ABS. Es una máquina cerrada. Es la pequeña diferencia que tenemos entre esta máquina que es, o esta que es el modelo más popular, que son máquinas abiertas y que nos sirven para trabajar los dos materiales anteriores, y la que nos permite trabajar en el ABS, este material más resistente. Sin embargo, esta última máquina no es mucho más cara que otras. Se pueden conseguir también desde los $300 en el mercado local, equipos capaces de trabajar en ABS. Sí requieren unas condiciones de ventilación y porque emiten un pequeño olor, y de un lugar con condiciones especiales, sobre todo de evitar corrientes de aire y a la vez tener ventilación para sacar los olores o los gases que
que emana. Así es que requiere un poquito más de cuidado en el entorno, pero permite trabajar con material técnicamente más elevado. Si hablamos de materiales también más elevados, los plásticos pueden llegar a tener refuerzos. Entonces, acá tengo otro. Este es uno que se trabaja exactamente igual y se ve igual que el PLA. Se utiliza con exactamente las mismas máquinas, pero este viene reforzado con fibra de carbón, con lo cual podemos tener una resistencia a esfuerzos mecánicos muy alta. Todos estos materiales tienen diferentes niveles de resistencia frente a diferentes cosas. Entonces, el PET, por ejemplo, tiene una gran resistencia a químicos, puede estar en contacto con alimentos, no es afectado por aceites, entonces es ideal para contener sustancias que pudieran estar en contacto con el material y afectarlo. Mientras que el ABS o este último que está reforzado con fibra de vidrio resisten más esfuerzos mecánicos, golpes, impactos, caídas, presión y temperatura. Lo que más degrada a los plásticos o le resta propiedades mecánicas es la temperatura. Así que estos materiales que requieren un poquito más de condiciones técnicas, a la vez resisten más temperatura, sobre todo eso. Luego tenemos otras cosas, tenemos aquí ya algo más de fantasía. Este es un material que brilla en la oscuridad, es PLA, pero es el típico de los juegos de niños y adornos y demás que se pueden utilizar con la capacidad de estar expuestos a una luz, almacenar esa energía y luego emitirla con una luz muy tenue y permanecer durante un buen tiempo iluminando o reflejando luz. Ese efecto fosforescente que está incorporado en un material que por lo demás es transparente, algo verdoso, aunque hay también en naranja. Y otro material que tengo acá, este es muy interesante. Este es PVA, es un filamento que es hecho básicamente de el mismo material con el que se hacen las pegas en barra o la cola blanca, la típica cola de carpintero, y que tiene la característica de ser soluble en agua. Entonces, este material se trabaja como una impresora, como esta impresora tiene, ahí se puede ver, ahí tiene dos filamentos. Tiene una boquilla que tiene la capacidad de meter a la vez dos filamentos, cada uno en un rollo distinto, y acá se unen dos tubos. Eso me permite hacer un objeto que tenga partes huecas, que tenga partes, a ver, perdón, vamos a poner esto acá, ya, que tenga partes que están hechas capa por capa de un material, otras capas de este material soluble en agua y luego otras capas más del material original. Y finalmente esto se mete en agua, se disuelve en un material y nos queda el otro, pero ya sin soportes o dejando partes huecas libres, con lo cual la forma que se puede fabricar puede llegar a ser muy compleja, de una manera fácil, es decir, con una máquina de escritorio, con una máquina fácil de adquirir, se pueden llegar a hacer piezas de muchísima complejidad o de formas que no se podrían hacer bajo ningún otro sistema de producción hasta como conocemos hasta ahora. Es decir, no se pueden hacer por tallado o desbastado y no se pueden hacer por inyección en un molde porque este molde no podría salir de las cavidades, ¿no? A menos que sea algo ya muy complejo. Como lo que se hace en joyería, donde, por ejemplo, se hace una pieza compleja en cera y esta se pierde o se la funde para retirarla del molde antes de vertir el metal, ¿no? Aquí también podemos aplicar estos procesos, pero con plástico, es decir, podríamos hacer con impresión 3D
sin la cera, un molde, para meterlo en fundición, una fundición de arena y ponerle metal. Y tenemos una técnica que ahora se conoce como PLA perdido, que es el equivalente a la cera perdida que se hacía en joyería o que se sigue haciendo en joyería. Con lo cual llegamos a tener formas también muy complejas, inclusive en metales. Es decir, la impresión 3D, a pesar de que su base es el plástico, no está limitada a producir productos en plástico. Nos permite producir productos en plástico, nos permite producir productos en otros materiales, hemos visto que inclusive comida, y nos permite producir positivos que dentro de un molde de fundición eh, pueden permitir materiales como los metales, sobre todo. También se puede, con el mismo sistema que vimos en la comida, en el caso del puré, emplear arcilla y fabricar jarrones o piezas de cerámica con los mismos sistemas, ¿no? Entonces, me faltó un material, mostrarles otro material. Este es el TPU. Este se utiliza también en las mismas máquinas, requiere los mismos rangos de temperatura, pero aquí está esta pieza que tiene la propiedad de ser muy flexible. No sé si se nota. Acá tengo otra que tiene esto. Entonces, el TPU es un poliuretano termoplástico que tiene la ventaja de ser flexible. Con esto podemos ver que se puede combinar propiedades de los materiales, es decir, dureza, flexibilidad, transparencia, opacidad o translucidez, brillo o mate, y la combinación de materiales nos dará, bueno, aparte de los pigmentos, ¿no? Nos darán cualquier propiedad física, mecánica y óptica para que el material tenga las cualidades que uno quiere que tenga. A pesar de ello, se le puede dar acabados superficiales. Un material puede ser pintado. Aquí tengo, por ejemplo, eh, este es un muñeco para una torta hecho en PLA. Es una pieza única y fue pintada. Esta le hice para la torta de cumpleaños de mi hijo cuando cumplió 6 años y la pintó él mismo con pintura acrílica. Es decir, podemos hacer cosas de mucha complejidad en las formas. Se puede notar la complejidad de la forma, algo muy difícil de hacer si no se tenían moldes hasta ahora, y la facilidad de trabajo, a lo que se hizo en unas pocas horas, que queda ya como un producto terminado y que además ha durado, ya lleva ahí más de 2 años sin deteriorarse de manera alguna. Podemos hacer piezas también que tienen o que llegan a tener mucha precisión. Aquí tenemos, este va a ser el engranaje de un reloj. Entonces aquí tenemos una pieza, no sé si se puede ahí ver un poco. Son engranajes que, bueno, este es un reloj de pared bastante grande, pero el nivel de precisión que podemos tener nos permite hacer mecanismos complejos sin mayor problema y también de una manera muy fácil, ¿no? Vamos a ver acá, yo creo que ya es momento de entrar a la segunda parte. Voy a parar ahí un poquito con el tema de la impresión 3D y de los materiales. Creo que hemos visto un rango bastante amplio de lo que se puede hacer en términos de proceso y de materiales. Y me voy a ir a la segunda parte, a los modelos de negocio. Voy a hablar un poquito qué es un modelo de negocio para luego mostrar ejemplos. Una vez que veamos los ejemplos, vuelvo acá a mostrar alguna otra cosa. Entonces voy a compartir la pantalla nuevamente. Y ahora me voy a ir acá. Compartir. A ver. Este era el tema de hoy, ¿no? Los modelos de negocio con base en impresión 3D. Entonces, entendido una vez lo que es la impresión 3D en términos básicos, me voy a ir a lo que es un modelo de negocio que de alguna manera muy sencilla o muy resumida sería la manera en la que una empresa entrega valor para un cliente. O sea, la forma más sencilla de definir un modelo de negocio es
la capacidad de crear valor para alguien que pueda apreciar ese valor y esté dispuesto a pagar por ello, ¿no? Y tiene que tener tres condiciones, básicamente. Debe ser rentable, es decir, ningún negocio funciona si se pierde dinero. Debe ser escalable, y esto es importante, es decir, la capacidad de que se pueda crecer con él. Y debe ser repetible, es decir, debe tener ciertas normas, protocolos o procedimientos que pueden replicarse. Y esto es lo que se facilita mucho con la impresión 3D, es decir, la impresión 3D al retener bajos costos de inversión, operación y mantenimiento y al producir bajo demanda, es decir, al no tener stocks, es una producción que suele ser muy rentable porque no tenemos stocks, tenemos una política de justo a tiempo, tenemos una política de impresión bajo demanda, entonces se va produciendo conforme la demanda va solicitando productos sin tener grandes stocks que tienen que ocupar espacio en bodegas, que tienen que ser transportados y trasladados, con lo cual los procesos de rentabilidad son buenos. Es escalable, es decir, nada más se pueden incorporar más máquinas y tener una economía de activos al granel, es decir, no hace falta tener una gran capacidad para luego dar el salto. No es como un bus que tiene 30 asientos y si va ocupado solo uno, igual tiene que moverse y si tenemos un segundo cliente, igual tenemos el mismo costo de moverlo hasta llegar al pasajero número 30. A partir del 31 ya tenemos que incorporar una segunda unidad. Esos saltos no se dan en el caso de la impresión 3D. Podemos ir incorporando unidades en la forma en la que se vayan solicitando o necesitando en función del mercado, sin unos saltos de inversión muy grandes. Y es repetible, pues, se puede fácilmente incorporar o ubicar en cualquier lugar sin mayor problema porque no requiere condiciones especiales. Es decir, eh, en cualquier lugar, clima, condición de humedad, de altura, eh, mientras se tenga una conexión a energía eléctrica, esto funciona. Eh, entonces, un modelo de negocio no es algo fijo, es algo que debe ser moldeable, que debe ajustarse hacia los consumidores. Y esto es importante porque tenemos que buscar una manera diferente de competir. Se tiende a, en muchas ocasiones, a ver que a alguien le fue bien haciendo algo y a copiar exactamente lo mismo. Y eso, en el fondo, termina dividiendo un mercado entre muchos actores, generando rentabilidad muy baja y márgenes muy bajos para poder competir por precio. Entonces, lo que se propone aquí es que, ya que se tiene un sistema de producción altamente versátil, se pueda emplear para, teniendo negocios similares, tener productos altamente diferenciados. Con lo cual, los modelos de negocio basados en impresión 3D tienen la ventaja de ser flexibles, ser moldeables, adaptarse a las demandas de un consumidor. Por ejemplo, muchas empresas que hacían un determinado producto y que lo vendían, no sé, por ejemplo, estos muñecos para pasteles y para reuniones sociales, de pronto, al momento en que empieza la pandemia, se cambian y con su misma inversión, con sus mismos equipos empiezan a hacer mascarillas y protectores faciales cuando empieza la pandemia. Deja de haber reuniones sociales, dejan de producir productos para reuniones sociales y dan un salto para producir un producto que se requiere en ese momento. Es decir, este es un tipo de producción que permite dar gran flexibilidad a la producción, con lo cual uno puede ajustarse hacia las necesidades de un mercado y diferenciarse. Entonces, lo que yo siempre sugiero es esto de buscar una diferenciación y no copiar lo que hizo otro al que le fue bien. Dicho esto, ahora sí voy a unir estas dos partes de los modelos de negocio y lo que habíamos visto en impresión 3D para mostrar algunos ejemplos de sectores donde la impresión 3D está incursionando de manera muy fuerte. Entonces, ¿quién está ahí? Veo que Carlos Almeida está ahí. Por ejemplo, su sector es la música.
todo esto es hecho en impresión 3D. Aquí tenemos algunas cosas. A la izquierda tenemos un parlante. Este parlante tiene una condición especial de que el espacio o el volumen a través del cual se mueve el aire para producir el sonido tiene una forma helicoidal, una forma que no podría fabricarse dentro de esta esfera que está ahí arriba. Tenemos un canal en forma de hélice que permite que el sonido sea controlado, salga con mayor intensidad, que haya una gran fidelidad de sonido en una forma o una geometría que no podría haberse fabricado con facilidad bajo otro método de producción, dando como resultado un parlante de gama muy alta a un precio realmente asequible, porque eh, podemos tener formas de conducir el sonido y masas de aire, eh, y de editarlas y irlas modificando y ajustando con piezas únicas, ¿no? Arriba a la derecha tenemos un saxofón, todo hecho en impresión 3D. Y en la parte inferior, este es muy interesante, es un parlante también tiene una forma helicoidal, pero este, a diferencia de los otros dos que son fabricados en plástico, este es fabricado en arena, lo que habíamos visto al principio, ¿no? Una mesa con donde hay polvo y un rayo láser que funde este polvo para formar la pieza. Entonces tenemos una pieza en arena fundida que termina dando unas propiedades acústicas muy, muy interesantes, similares a un producto de barro, más o menos como sería una ocarina o algo así, con cualidades de sonido y de forma o de geometría que conduce ese sonido, muy especiales, muy particulares. Se puede experimentar mucho sin necesidad de grandes industrias o equipos complejos para producir. Este es un equipo complejo, pero asequible. Acá tenemos algo diferente. Acá tenemos unas boquillas. Esto es interesante porque son de código abierto, es decir, se pueden conseguir los archivos en Internet de forma gratuita, se bajan las boquillas, se pueden imprimir en una impresora de estas de escritorio, pero son editables, es decir, de entrada ya tenemos diferentes formas de boquilla para producir diferentes sonidos, pero además se pueden modificar, con lo cual podríamos llegar a tener una gama de posibilidades o una versatilidad para un instrumento, en este caso uno de viento y de metal, que no tendría con boquillas tradicionales y que la persona o el propietario puede en su propia casa o en alguien que le dé servicio ir experimentando e imprimiendo para buscar aquella que le dé las cualidades que necesita en ese momento. Bueno, voy a dejar de momento la música. Aquí hemos visto que hay un campo especialmente amplio. No, este es un último ejemplo. Este es un parlante, este es interesante porque es un parlante creado por estudiantes. Eh, Toda la electrónica es una electrónica con una tarjeta básica, una Raspberry, que son tarjetas que se consiguen en cualquier almacén de electrónica, que son programables y que los chicos de secundaria ahora ya aprenden a programarlas y se pueden crear sus propios artefactos. Y es también de código abierto, es decir, todas las partes y piezas, planos y demás se pueden bajar de internet de forma gratuita. Estos archivos han sido compartidos sin costo con licencias que se llaman Creative Commons, que es un sistema en que el creador de un producto cede todos los derechos, excepto aquellos que se reserva, a diferencia de la propiedad intelectual, en la cual uno se reserva los derechos, excepto aquellos que cede. En Creative Commons, una persona se reserva todos los derechos, cede todos los derechos, excepto aquellos que se reservan. Entonces, esto es algo que se puede editar, modificar y que se puede hacer libremente, inclusive comercialmente, sin ningún requerimiento de pagos de patentes y demás. No, se descargan los archivos, los imprimen en su casa, la electrónica se compra en cualquier lado y por unos pocos dólares se obtiene un objeto completamente programable y al que se le puede dar una serie de cualidades, ¿no? Lo que se programará acá serán algunas cosas como que se prenda o se apague a determinada hora, que se conecte con Bluetooth o no, etcétera, ¿no?
Y aquí hay algo de lo que estaban hablando ustedes al principio, el tema dental. Aquí tenemos, bueno, varios ejemplos del tema dental. La impresión 3D, sobre todo con equipos de resina, ha entrado o ha tenido una penetración muy alta. Aquí tenemos tres campos, básicamente. Arriba a la izquierda tenemos un equipo para hacer ortodoncia. En la parte inferior izquierda, una prótesis. Y en la parte inferior derecha, implantes. Entonces tenemos ortodoncia, tenemos prótesis, tenemos implantes, todos hechos en resina 3D, con máquinas que pueden tener una precisión muy alta y que pueden tomar las imágenes sin necesidad de un molde a partir de equipos médicos. Se pueden tomar imágenes de una tomografía, por ejemplo, y llevarlas a una impresión 3D. Entonces se puede hacer la tomografía de un paciente y crear un molde del órgano que está afectado para que el cirujano, antes de realizar una operación, vea qué es lo que tiene que enfrentar y sepa cómo va a ser su procedimiento. O se puede llegar a tener materiales con la dureza de un diente, es decir, un implante que va a tener primero una geometría personalizada, le va a ajustar a la persona perfecto. Segundo, va a tener una larga duración. Y tercero, van a tener una resistencia tanto a químicos como una resistencia mecánica similar a la pieza original, con lo cual su calidad de vida puede ser muy alta sin unos procesos que hasta ahora requerían una mecánica y varias pruebas y varios días y un procedimiento muy largo para hacerse. Ahora, simplemente a partir de una imagen se puede tener en pocas horas la pieza y con menos sesiones y en tiempos más cortos se tienen soluciones médicas, en este caso dentales, mucho más prácticas, ¿no? El equipo es un equipo de consumo. Habíamos visto la impresora de resina, aquella que tenía la base de la tina naranja, que es un equipo que cualquier odontólogo puede adquirir fácilmente y operar sin mayor problema. Cualquier técnico dental podría emplear y operar sin conocimientos demasiado avanzados. Es decir, no requiere unas curvas de aprendizaje muy pronunciadas. Otro ejemplo es el caso de las aplicaciones médicas a nivel de prótesis ya no dentales. Estas requieren otras cualidades más bien mecánicas. Las dentales necesitaban mucha resistencia mecánica y química. Acá necesitamos la capacidad de moverse. Una mano, por ejemplo, tiene movimientos muy complejos. Y lo más complejo, una pierna realmente tiene que ajustarse mucho a un cuerpo, y esto es algo difícil de lograr con otras técnicas. Y con estas podemos tener equipos muy livianos. Podemos ver ahí en la parte inferior derecha una pierna que está hecha en impresión 3D, pero que deja mucho espacio interior para eh, poder ajustarse a necesidades particulares de un paciente y poder incorporar inclusive motores y demás elementos que faciliten movimientos complejos con poco peso, con lo cual podemos imitar fácilmente su contraparte sana, digamos, o entera del cuerpo, y que no haya desequilibrios, ¿no? En el caso de una pierna, a diferencia de una mano que es más compleja en su forma, pero que no desequilibre el cuerpo, la pierna sí puede dar problemas de espalda, de cadera y demás, si no es algo que imita la contraparte sana, si no hay un equilibrio en el cuerpo. Entonces, esta tecnología nos permite hacer piezas muy livianas, con lo cual podemos tener un gran control de esta simetría. Este es otro campo de aplicación, los deportes. Aquí tenemos un sillín de bicicleta creado por la empresa Specialized, una empresa que vende y produce bicicletas de forma masiva, pero que puede personalizarse a nivel de elasticidad, de ventilación y de ajustarse a la anatomía con más facilidad, lo cual permite que se personalice o se ajuste para cada corredor un objeto a sus condiciones anatómicas, sin tener un producto que se fabrica en serie, o teniendo un producto que se fabrica en serie, pero personalizado, ¿no? Entonces tenemos aquí algo muy, un producto de consumo, pero un producto muy versátil a la vez, ¿no? En el
el campo textil también ha incursionado, o la impresión 3D ha incursionado en el campo textil. Aquí tenemos un traje, vestuario quizás muy de fantasía, pero que muestra las posibilidades que tiene la impresión 3D para hacer objetos complejos, pero que a la vez tienen la elasticidad o la rigidez allí donde se requiere y se necesita para dar formas nuevas a objetos de uso cotidiano. Este es un traje de fantasía, sin embargo, acá tenemos otros trajes. Arriba a la derecha podemos ver cómo estas piezas impresas en 3D se unen para formar una tela que da gran libertad de movimiento, ¿no? Un traje quizás más convencional, pero que tiene la capacidad de ser usado con mucha facilidad y no tiene una diferencia sustancial con una tela de las que se usan actualmente, ¿no? Grandes posibilidades en el campo del vestuario, de la indumentaria en este caso, y acá vemos de los accesorios. El calzado, aquí hay unos zapatos deportivos en los que la suela está hecha con un material flexible, también impreso, dejando eh, zonas más duras o más rígidas y otras más flexibles allí donde se requieren, dando una capacidad a la persona de amortiguar impactos mucho más completa o más versátil que otros medios de producción. Y zapatillas de este tipo se pueden fabricar ya domésticamente. Hay eh, archivos de código abierto que se pueden bajar de internet y hay empresas que fabrican ya estos como producción comercial, ¿no? La joyería y la relojería también. Vimos, yo estaba haciendo acá unos engranajes para el reloj, pero estos que hay aquí también se pueden bajar los archivos. Usualmente utilizan máquinas a pilas que se venden ahora comercialmente, solo el mecanismo, solo la máquina y la caja, para que la persona diseñe e imprima sus propias carátulas. Hay algunas empresas chinas que venden las cajas y los mecanismos a precios realmente baratos y el resto del reloj es absolutamente personalizado. Y en el caso de la izquierda tenemos una empresa que lo que hace es lo que había hablado antes del PLA perdido, es decir, fabrica piezas en resina o en ácido poliláctico, las mete en arena para fundición y estas piezas son hechas en metal, inclusive metales preciosos y con una precisión muy alta, de tal manera que piezas de joyería se pueden hacer también como piezas únicas y personalizadas con metales de cualquier tipo, aceros hasta metales preciosos fundidos, con lo cual la impresión 3D no queda limitada a objetos de tamaños intermedios o grandes, sino también objetos de precisión y también a materiales más resistentes mecánicamente como los metales. No, volvemos acá a lo que era el modelo de negocio para cerrar todo y recordar un poco que el tema es encontrar una propuesta de valor, es decir, saber qué se puede ofrecer a un mercado, ya que se parte de una misma tecnología de impresión, pero, o de producción, pero que tenga valor que alguien más aprecie. Entonces ahí tenemos cómo armar un modelo de negocio basado en una tecnología que cualquiera puede adquirir. Cualquiera puede producir. ¿Cómo tengo yo algo que no me copie cualquiera o que sea diferente? Es lo que tengo que desarrollar, es decir, ver cómo ajusto, gracias a la versatilidad que tiene, a mis propias necesidades. Entonces, voy a dejar de compartir y básicamente ahí tengo estas dos partes, ¿no? Hemos tratado un poco lo que es la impresión y el proceso, hemos tratado lo que es un modelo de negocio y hemos visto algunos casos. Y creo que con esto podemos terminar ahora esta intervención con esta mirada rápida a vuelo de pájaro de lo que es la tecnología y sus posibilidades. La idea con la cámara es más bien a futuro ya hacer no un simple webinar corto, sino
cursos donde podamos entrar en áreas particulares del proceso de impresión. Este proceso de impresión o de producción básicamente se divide en tres partes: la generación de la forma en un archivo, la fabricación o impresión en sí misma y el acabado o el postprocesado, donde al material se da un acabado superficial y un tratamiento, donde se podrá ver temas como las pegas, por ejemplo, con que uno una cosa con otra, o el tema de las pinturas y acabados superficiales y demás. Entonces, la idea es que con la cámara podamos ampliar esto a más sesiones o a cursos donde podamos profundizar en algunos aspectos de esta tecnología y su uso. Bueno, gracias, Carlos, muy interesante. Y empecemos entonces la ronda de preguntas. Quizás me gustaría primero, para un negocio pequeño, por ejemplo, cuando hablaste de la parte dental, para una clínica dental o quizás para una carpintería, ¿de qué inversión estamos hablando en términos de equipos, de insumos? Y en dónde se los consigue y qué tiempo les toma, por ejemplo, empezando desde cero, entrenarse, capacitarse para poder utilizar esta tecnología? A ver, permíteme un segundo. A ver, voy a prender la luz acá. En este equipo es el más popular, es que es el equipo de entrada, digamos. En este se puede conseguir, es una impresora de muy fácil uso, es una Ender 3. Esta máquina está actualmente entre los 500 y $450 en el mercado local. Yo las importo y las vendo en $430. En, es posiblemente la inversión más baja o con la que se pueda empezar un negocio en una tecnología que requiere poco aprendizaje. Esa máquina, con una inversión de $400 en la máquina, más un kilo de filamento que cuesta $20, es decir, por menos de $500, tú te pones un equipo en un espacio o en un rinconcito en la casa y puedes empezar a producir con archivos descargados de internet, en general, casi inmediatamente después de ensamblarla. Aprender a modificar y procesar esos archivos para que se puedan editar y demás es algo que tarda entre 1 y 2 semanas en dominar las técnicas básicas. Es decir, en menos de un mes, que con una inversión menor de $500, se puede entrar en un negocio de impresión a nivel inicial, digamos, que permite hacer cosas como los muñecos para pasteles, como pequeñas cajas o como objetos de una complejidad mayor, pero de un espacio o de un tamaño pequeño. Inclusive, en esta máquina, por ejemplo, he hecho esto. Habíamos visto ya al final unas prótesis. Este es un mecanismo de un dedo. Este es el mecanismo, bueno, yo tengo el dedo completo, por lo tanto lo he hecho más largo y más grande para poder probar las partes y piezas. Esto se hizo en una máquina de esas. Es decir, en una prótesis de mano que reproduce algunos movimientos, se puede ya hacer en un equipo de menos de $500. Los equipos como las dentales, por ejemplo, ya aquí hay una curva de aprendizaje un poco más alta y las máquinas de resina están dentro del orden de los mismos precios. Se pueden conseguir máquinas de resina por precios con buena calidad inferiores a los $500. Una instalación con una máquina de resina y una máquina de curado ultravioleta para producir estos materiales con la dureza requerida en la industria dental requiere menos de $1,000 de inversión. Sí tenemos un costo de operación algo más alto que con los filamentos porque la resina es más cara, pero tiene propiedades físicas y mecánicas mejores. Pero ojo, se utiliza muy poquita, es decir, si bien un kilo de resina está por el orden de los $100, de un kilo salen muchísimos dientes.
¿no? Un diente pesará realmente unos pocos gramos. Entonces, realmente el rendimiento es muy alto, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje sí, en el área médica es un poco más alta, hay que aprender a trabajarlos y a procesar y postprocesar los productos, pero tampoco es mucho, es decir, en un par de semanas ya se hace lo básico, en menos de un par de meses se ha aprendido todo lo requerido y con una inversión inferior a $1,000 ya en el área dental se puede trabajar. Eh, Son valores realmente accesibles dentro de lo que sería la puesta en marcha de un negocio. Un negocio en promedio debería por empleado o por plaza de trabajo que se genera más o menos tener una inversión de unos $5,000. En el caso de la fabricación aditiva, estamos hablando de menos del 25% de esos valores de inversión. Es decir, los costos de inversión suelen ser mucho mejores que en cualquier otra industria de momento. Y las curvas de aprendizaje también dependen mucho del sector al cual estén dirigidas, ¿no? Pero no son complejas. De hecho, por ejemplo, mi hijo ahora que tiene 8 años, él ya diseña sus piezas y las imprime él solo. A nivel bastante básico, hace juguetes o figuras que no tienen mucha complejidad, pero puede operar tranquilamente una máquina y entender cómo funciona el dibujo en 3 dimensiones. Una persona que tenga una preparación mayor por ejemplo, alguien que haya pasado por un curso de dibujo técnico o que ya haya trabajado con archivos en 3 dimensiones de una computadora, pues no tardará mucho en aprender ya las particularidades del proceso de impresión, ¿no? Muy amigable y muy fácil en principio. Luego ya si se quiere hacer cosas de mucha complejidad como la relojería, pues habrá que aprender algunas otras cosas más, pero los procesos son básicos, son sencillos. Entonces, un objeto complejo como un reloj no es más que la acumulación de una serie de procesos mecánicos pequeños y de fabricar engranajes que no tienen más que esa complejidad, ¿no? Esa forma, algo muy simple, y luego es la combinación de eso, ¿no? Entonces no, no requiere lo que otras industrias o que otros sectores de producción requerirían. Ahí tenemos una pregunta, sí. Sí, a ver. La pregunta es, ¿qué programas se usan para hacer los diseños para impresión 3D? A ver, aquí tenemos, yo diría, tres tipos o 3 niveles. Una, los archivos que ya vienen listos, que uno puede bajarse de internet a través de plataformas donde la gente diseñó lo que necesita y simplemente lo pone a disposición de los demás. Una persona necesitaba una pieza, se la hizo y aparte comparte ese archivo. Entonces uno puede bajarse los archivos directamente tal cual los tiene o los hizo la persona que los diseñó. Ese sería el primer nivel. Es así como hice, por ejemplo, estas cajas que mostré al principio. Son archivos bajados de internet que alguien ya había hecho. La segunda opción son archivos que uno se baja de internet, pero que son editables y uno, a partir de la forma inicial, los ajusta a sus propias necesidades. Este es un portalápices que está en internet y viene con una serie de espacios, viene de esta forma. Este archivo se bajó de internet y acá lo que he hecho es editar el mismo archivo, o sea, a partir del mismo archivo, lo que he hecho es modificar parámetros. Es decir, este tenía 12 huecos, este tiene 24. Este tenía un ángulo de inclinación para los lápices, este tiene otro diferente. Este tenía un diámetro, el de lápiz, este tiene un diámetro distinto para los marcadores. Entonces, esta es la segunda escala. Ya me bajo un archivo que existe y lo edito. El programa con el que puedo editar parámetros más común es un programa de descarga gratuita que se llama SCAD, con el cual lo que hago es tener un listado de aquellas cosas del objeto que se pueden contar o medir
contar, por ejemplo, el número de huecos de este portalápices, o medir, por ejemplo, los diámetros, los ángulos de inclinación de este ejemplo, y al cambiarlos simplemente con el teclado, con los valores, podemos tener el objeto editado. Es decir, un objeto paramétrico que se edita. Allí el programa es DSCAD, un programa gratuito, que es el que nos permite con mucha facilidad modificar archivos que nos bajamos. Y la tercera escala es diseñar sus propios programas. Aquí hay una variedad de programas de muchos tipos. Yo los dividiría en dos. Los programas que hacen formas orgánicas, como la que tenemos acá, y los programas que hacen formas mecánicas, como los engranajes. Entonces, los programas de dibujo orgánico, el más común o el que más se utiliza es Blender, que es un programa que trabaja con mallas, que es un programa hecho para hacer cine en 3D. Muchas de las películas que podemos ver, donde hay personajes casi caricaturescos, pero animados, son hechas en Blender. Pero también estos volúmenes 3D o estas mallas se utilizan mucho para juegos de video y se utilizan mucho para impresión 3D de estas formas más libres. Y los programas de dibujo mecánico que van desde Tinkercad, que es un programa básico, es el programa en el que mi hijo aprendió, por ejemplo, hasta programas como Fusion 360 de Autodesk, que son programas gratuitos. Con esos una persona se descarga el programa y con tutoriales de internet aproximadamente en unas 10 horas aprende a usar las geometrías básicas. Probablemente en unas 40 horas, es decir, en una semana, si se dedica a tiempo completo, puede ya hacer piezas de dibujo mecánico de alta complejidad. Y luego hay programas con licencias pagadas. Los más conocidos o populares son SolidWorks e Inventor de Autodesk, que tienen la ventaja de poder poner parámetros no solamente geométricos, no solamente la forma del material, sino parámetros físicos con los cuales podemos crear o probar elementos de resistencia y demás, o crear moldes o partes y piezas para ensamblajes y piezas mucho más complejas. Pero yo creería que los programas que una persona debe tener son Blender para piezas orgánicas y Fusion 360 para el dibujo mecánico, y por allí empezar. Unas 2 semanas a tiempo completo de aprendizaje hasta dominar ambos programas es suficiente para poder diseñarse cualquier programa, cualquier objeto a partir de cero, que no requiere edición. Mientras tanto, también si alguien no quiere entrar en esto del dibujo técnico y mecánico, puede bajarse archivos e imprimirlos, o, como dije, tenemos esta opción intermedia de bajarse archivos y editar sus parámetros, ¿no? Para modificarlos, ajustándolos a las necesidades personales. Entonces hay una gama muy amplia, y esta gama muy amplia está formada principalmente por programas de licencia gratuita que se descargan libremente y que son de código abierto. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quiero intervenir. Le felicito su amplia exposición, muy interesante, pero considero que las máquinas impresoras que usted ha señalado, pues creo que se utiliza como para artesanías, para trabajos que, como dice, pequeños repuestos en cuestión metálica. Está muy interesante. Yo pienso que también en la cuestión, los precios también dice que son menos de $1000, está muy bien para comenzar un emprendimiento, una artesanía. Lo que sí considero es que para odontología, hacer las piezas dentales, ahora se usa la técnica del CAD/CAM. Son hornos que me han dicho que eso cuesta como $40,000-$50,000 un horno, una pieza de esas. Entonces, eso solamente los laboratorios, los que se dedican exclusivamente a eso, lo pueden hacer. Como para un emprendimiento, una artesanía, está muy bien las máquinas impresoras que usted dice, y para poder hacer sus juguetes o lo que sea. Eso
de inquietud, no sé si estoy mal con los precios, pero Sí, así es. bueno, en el ámbito dental sí hay una gama muy amplia de tecnologías y de niveles de inversión. Sí, se puede ir a precios muy altos, pero también hay equipos que han bajado, sobre todo en el último lustro, han bajado los costos de inversión de manera muy grande. Es decir, una máquina o un equipo de resina que hace 8 años costaba $25,000, ahora ese mismo equipo, con esas mismas propiedades, se puede conseguir por menos de $2,000. Entonces, los precios en el área de resina están bajando rápidamente, la tecnología está avanzando muy rápidamente y esas inversiones que eran muy altas eh, están poniéndose al alcance de más profesionales de la salud cada vez más rápido. Sí, es un área que requiere curvas de aprendizaje más altas e inversiones más altas y costos de operación también más altos, porque, ojo, yo divido esto en costos de inversión, operación y mantenimiento. Por lo tanto, los costos de operación también son más altos. Entonces, no es una inversión que se puede hacer fácilmente todavía, pero sí está cada vez más asequible y cada vez el proceso en el ámbito médico está más alto, ¿no? Digamos, más asequible o más fácil de llegar, tanto en el proceso de aprendizaje como en los procesos de operación. Sí se requieren inversiones grandes para algunas partes, pero eso está cambiando a un ritmo bastante rápido. Es decir, una empresa alguien en el campo médico o dental que quiere incursionar en esto ahora puede empezar a investigar, aprender y demás, y pensar en un programa de inversiones para que en 2 o 3 años pueda tener un equipo en el que su presupuesto y el valor de mercado de los equipos ya coincidan, ¿no? No va a tardar mucho en pasar lo mismo que pasó con el filamento, es decir, que los precios caigan ya a nivel de un mercado de consumo, ¿no? Desde un producto nuevo que recién lanzaban como una nueva tecnología a el producto que cualquiera puede comprar fácil y libremente en Mercado Libre o en Marketplace de Facebook. El tiempo que ha pasado es de muy poquitos años y lo mismo va a pasar con las inversiones en resina y en medicina, y sobre todo en materiales y productos médicos. Entonces, no veo que estemos fuera de lo mismo, lo que sí, en unos tiempos distintos. A ver, por el chat tenía otras preguntas. ¿Qué páginas son recomendables para poder descargar archivos? Hay algunas, voy a poner dos, les voy a poner en el chat eh, para que estén allí por escrito. Thingiverse es una. Thanks es otra. Estas tienen productos de todo tipo, organizados por categorías en páginas muy manejables y con un sistema de palabras clave que permite o que facilita buscar archivos de manera muy sencilla y la mayor parte son gratuitos. Entonces, estas dos páginas son las que yo recomendaría para empezar. Luego, en el campo del arte, por ejemplo, My Mini Factory. Esta página tiene un programa que es muy interesante. My Mini Factory es un programa que, si lo estoy mandando solo, ahí ya voy a poner para que vayan a todos, perdón, ya. My Mini Factory tiene un sistema que se llama Scan the World. Ellos han escaneado una serie de obras de arte, por ejemplo, y elementos arquitectónicos, y los han puesto a disposición libre de quien quiera bajarse. Entonces, aquí, aparte de páginas y de archivos compartidos, como en las otras dos páginas, tenemos de forma gratuita piezas de museo. Hay más de 30,000 piezas de museo de momento y sigue creciendo, que uno puede descargarse y reproducirlas libremente sin costo. Es muy interesante y esta última Cult 3D es otra que tiene archivos más complejos, archivos
en figuras de acción y demás, cosas que se han puesto muy de moda, o archivos de piezas de colección. En este sitio ya no se comparten de forma gratuita, son pagadas en su mayoría, pero hay una producción bastante interesante de diseñadores que se dedican a crear piezas 3D y a vender los archivos por valores alrededor de $5, $10 un archivo, y se pueden descargar también por este pequeño pago al diseñador. Entonces, piezas más complejas que en los otros sitios, pero de pago. Entonces ahí hay 4 sitios que creo que nos dan una visión muy general de lo que se puede tener en Internet. Y otra pregunta, ¿qué sector en Ecuador está utilizando impresión 3D? A ver, aquí hay varios sectores. Primero el académico, es decir, en la academia ya prácticamente a todo nivel, desde secundaria hasta universidad, está incorporando laboratorios de impresión 3D para producir modelos y prototipos de nuevos productos o investigar sobre materiales. ¿No? La academia trabaja mucho sobre materiales. Hay una corriente muy fuerte actualmente de trabajar con temas de plásticos y temas ambientales, entonces el desarrollo de sistemas de materiales biodegradables, materiales compostables, o que tengan algunas cualidades relacionadas con temas ambientales, se están experimentando en la academia. Ese es el primer sector. Otro en el ámbito de la academia mismo, el sector médico, y en el ámbito de las ingenierías, básicamente el desarrollo de partes y piezas que pueden ser unidas a piezas electrónicas o mecánicas. Es el sector dentro de la academia, estos tres, las ingenierías, la medicina y la ingeniería química y el desarrollo de nuevos materiales, donde ha penetrado más el tema y por donde se está investigando un poco más y haciendo producciones nuevas. Luego ya en el mercado de consumo, el principal sector es precisamente el de la mecatrónica, ¿no? Gente que hace algo de electrónica y demás, fabrica sus piezas y sus carcasas con impresión 3D. Hay impresoras o equipos CNC que permiten hacer, perforar tarjetas PCB, tarjetas de circuitos impresos. Entonces, una combinación de una impresora 3D con un equipo para hacer circuitos impresos, con un equipo que trabaje las placas PCB, es lo que la gente que hace electrónica está adquiriendo, ¿no? La mayor parte de personas que me han comprado a mí, por ejemplo, máquinas para imprimir 3D, están en el sector de la electrónica, de la robótica o de la mecatrónica, son ingenieros en su mayor parte. Ese es el grupo más fuerte. El segundo grupo es el grupo de diseño industrial y arquitectura de interiores, que está haciendo sistemas de iluminación, mucho trabajo en lámparas, algo de mobiliario y elementos de decoración. Otro grupo importante es la artesanía, sobre todo en el área de alimentos, la gente que hace esto de decoraciones para pasteles y demás. Otro grupo importante son los coleccionistas, gente joven que está metido en el mundo de los videojuegos, sobre todo gamers, y gente que quiere tener figuras de acción. Entonces, muchas de las impresoras de consumo, como la Ender 3, por ejemplo, que es la más popular en el sector de filamento, de impresión por filamento, compra estas máquinas para hacer figuras de acción. El mercado automotriz también de accesorios automotrices, uno de mis clientes más grandes, por ejemplo, en tema filamento, él tiene un taller de motocicletas y fabrica partes y piezas para motocicletas, y piezas que a veces se rompen con una caída y demás, son reemplazadas fácilmente. Entonces, en este sector también hay ya se ha avanzado un poco en restauración de automóviles, motocicletas y demás, que requieren partes y piezas que ya no hay. Por ejemplo, partes de un botón de un automóvil o de la radio, que ya no se consigue porque es un modelo muy viejo, muy antiguo, o que es muy caro traerse, o no hay en stock, se puede fabricar y reproducir muy fácilmente. Entonces, algunos talleres mecánicos también han adquirido impresoras 3D.
El sector de repuestos de electrodomésticos también, ciertos engranajes, perillas y demás que se rompen y que son de difícil reemplazo, también se pueden, carcasas inclusive, se pueden reemplazar. Entonces el sector de gente que hace reparaciones de electrodomésticos también está incursionando en la impresión 3D. Y el sector de la joyería es otro que en Ecuador también está avanzando mucho en el tema de impresión con máquinas de resina y sobre todo con hacer positivos para después fundir en plata. Quizás la joyería es uno de los ámbitos también donde hay mucho desarrollo en el caso de Ecuador específicamente. Bueno, creo que nos pasamos bien largo la hora, ha sido muy interesante la presentación. Claro, el siguiente paso, como indicaba Carlos, es que haremos pues ya una capacitación in situ para conocer más sobre esta tecnología y pues por supuesto el modelo de negocios alrededor de la misma. Te agradecemos infinitamente, Carlos. Ha sido muy interesante la exposición y claro, siempre es importante para los emprendedores aprender de todos estos avances que siempre son importantes para nuestros negocios. Listo. Gracias, Francisco. Y a Bueno, todos por asistir. Bueno, se les agradece de nuevo infinitamente y a la vez les participamos que pues ya haremos la invitación de nuestro siguiente webinar Dios mediante en 8 días. En una semana seguiremos con esta serie de webinars presentando diferentes aspectos que son pues interesantes e importantes para los emprendedores y pues como siempre aquellos que todavía no son socios de la Cámara de Comercio, pues se les invita a participar y a recibir los beneficios de la misma. Ha sido un gusto y pues muchas gracias, Carlos, y les esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.